Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Motivación, Sensibilización y Preparación para el Fomento de la Atención a la Familia en el Escenario Judicial, conferencia que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho de Familia. La conferencia virtual del día de hoy se enfocará a las principales funciones de asesoría que desempeñan nuestros asistentes sociales en los distintos despachos judiciales sobre los aspectos propios de las ciencias del comportamiento humano y en la atención a la familia como usuaria del servicio de administración de justicia. De igual forma, se buscará motivar y sensibilizar a todos los actores del proceso judicial a fin de lograr un acercamiento institucional que aporte a la solución pacífica de los conflictos surgidos en el contexto familiar y social. Finalmente, se planteará el enfoque interdisciplinar de la atención a la familia en la justicia penal de adolescentes, en la especialidad de ejecución de penas y medidas de seguridad y en la jurisdicción de familia. En el día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Norma Piedad López Guerrero, trabajadora social del Colegio Mayor de Cundinamarca, especialista en intervención sistémica de la familia de la Universidad Santo Tomás, con más de 20 años de experiencia en la rama judicial. Actualmente se desempeña como asistente social del Juzgado Tercero de Familia de Ibagué. Asimismo, tenemos el gusto de contar con la doctora María Carmen Saciro Montes, trabajadora social de la Universidad de Caldas, especialista en gerencia social de la Universidad Javeriana, con más de 17 años de experiencia en la rama judicial y quien actualmente se desempeña como asistente social del Juzgado Tercero de Familia de Cali. Doctora Norma Piedad López Guerrero, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muy buen día para todos. Un saludo desde la ciudad de Ibagué para la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Saludo que hago extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a los funcionarios y empleados judiciales que están conectados a esta conferencia virtual y un saludo muy especial a todos los asistentes sociales de la rama judicial del país. Me voy a permitir compartirles la presentación de la temática que tenemos para hoy, la cual está relacionada con la motivación, sensibilización y preparación para el fomento de la atención a la familia en el escenario judicial, enmarcado dentro de las funciones del cargo de asistente social en la rama judicial, especialidad de familia. Las funciones de los asistentes sociales en la rama judicial están definidos así. Para la jurisdicción de familia, el Consejo Superior de la Judicatura, mediante acuerdo número PSAA 16 10551 de agosto 4 de 2016, definió las funciones en esta especialidad. Con relación a justicia penal para adolescentes, encontramos el acuerdo número PCSJA 17 10684 del 16 de junio de 2017 y en el área de ejecución de penas y medidas de seguridad mediante el acuerdo número PCSJA 18 11 000 del 24 de mayo de 2018. Respecto a la jurisdicción de familia, que es el tema que hoy traemos a conocimiento, tenemos que el acuerdo en mención señala que la misión de los asistentes sociales de la especialidad familia en la rama judicial en todo el país radica en su función social en términos de analizar, interpretar e intervenir la realidad personal y familiar en procura de un servicio de justicia que atienda íntegramente las problemáticas objeto de demanda,
contribuyendo al cumplimiento efectivo de los derechos, obligaciones, garantías y libertades constitucionales. Es así como, teniendo en cuenta que para el 2025 es el propósito consolidar una unidad de asistencia social integral en familia que ofrezca un abordaje sistémico e interdisciplinario en los juzgados de familia, se plantea dentro del acuerdo en mención que de acuerdo con las necesidades del servicio se hace necesario aclarar el objeto y ampliar y precisar las funciones que estos profesionales deben cumplir en los despachos judiciales, sirviendo como soporte fundamental a los jueces en sus providencias. En el caso de la misión atribuida a los asistentes sociales en la justicia penal para adolescentes, la misión está encaminada a orientar a los adolescentes judicializados y a sus familias sobre la importancia del cumplimiento de la sanción y la corresponsabilidad de los padres, tutores o curadores frente al cumplimiento de las sanciones impuestas por los jueces de conocimiento, sensibilizándolos respecto al sentido pedagógico, restaurativo y formativo de las mismas, a fin de empoderarlos frente a su desarrollo personal, familiar y social. En este sentido, vale también tener en cuenta que se establece igualmente que desde un enfoque sistémico se convierten los asistentes sociales en el verdadero profesional asesor de los jueces de conocimiento durante la ejecución de la sanción. En lo que tiene que ver en el área de ejecución de penas y medidas de seguridad, se señala que los asistentes sociales son un apoyo psicosocial importante para los jueces en la etapa de cumplimiento de la pena y en el fin reintegrador del convicto a la vida social. Del mismo modo, y teniendo en cuenta que en Acuerdo 095 de la antigua Sala Administrativa, que ya es hoy el Consejo Superior de la Judicatura, se estableció como función principal de los asistentes sociales que cuando el titular del despacho lo requiera, ellos asesorarían al juzgado en lo que tiene que ver, asesorarían al juez en lo que tiene que ver con todos los aspectos relativos al comportamiento humano. Haciendo un compendio ya o un resumen de estas funciones que están determinadas en los acuerdos reglamentarios que acabo de mencionar, la intervención del profesional desde el área psicosocial es fundamental y se constituye en el soporte interdisciplinario de los jueces en la toma de decisiones, sanción y o seguimiento de los fallos proferidos. Igualmente, es apoyo interdisciplinario para la implementación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. En este caso, la mediación, procurando el paso de la justicia tradicional en la que se busca más la solución real del problema, la solución jurídica, la solución legal del problema, que una solución real y de allí a una justicia restaurativa que nace en lo penal, que en esencia busca la implementación de mecanismos alternativos para la resolución pacífica del conflicto, tendiente a la restauración del tejido familiar y las relaciones sociales. Dentro ya en lo que atañe a las funciones del asistente social en la especialidad de familia, es importante retomar que en ese devenir histórico desarrollado en conferencia anterior por los compañeros Julio Ernesto Montaña y María Nicolasa Cardona, desde la Ley Orgánica de Infancia, la Ley 83 de 1946, que en su artículo 5 creó el cargo de delegado de estudios y vigilancia, se enmarca la misión del asistente social con el fin de vigilar y estudiar el medio familiar de los menores,
sometidos en ese momento a libertad vigilada, de estudiar su conducta, de estudiar también el contexto familiar del cual formaban parte, sus condiciones personales, sus antecedentes, y desde allí presentar informes periódicos al juez y asesorar a sí mismo sobre las medidas más convenientes a adoptar con los menores. Posteriormente, con la expedición del decreto 052 de 1987, se redefinió ya la denominación del cargo a asistente social y a partir de allí se reformula la función en el sentido de asesorar al juez estableciendo como única función, digamos, la realización de visitas domiciliarias, de encuestas y la orientación psicológica tanto a los menores como a sus familias, y a partir de allí, entonces, se establece como único requisito para desempeñar el cargo ser profesional en trabajo social de una institución reconocida. Encontramos ya luego el decreto 2272 de 1989 que organiza la especialidad de familia y a partir de allí crea el cargo de asistente social ya dentro de la planta de personal de los juzgados de familia. Y dentro de esta perspectiva, y siendo que la misión que se había encomendado a los asistentes sociales no se venía cumpliendo porque de algún modo se empezaron a desarrollar otras tareas que no tienen que ver con el perfil profesional del cargo, empiezan a suscitarse diferentes acuerdos o diferentes encuentros, más bien, a nivel nacional por los profesionales que ejercemos esta función al interior de los juzgados en el país, y trasladadas esas inquietudes nuestras al Consejo Superior de la Judicatura, es como se promulga inicialmente el acuerdo número PSAA 16-1051 de agosto 4 de 2016, que tiene que ver con las funciones de los asistentes sociales en la especialidad de familia, y posteriormente vienen los demás acuerdos para el área penal de menores y para el área de ejecución de penas. Continuando con nuestra presentación y con fundamento en el acuerdo que PSA, al que hago alusión en la especialidad de familia, se establecen unos objetivos de intervención del asistente social, los cuales están relacionados con contribuir a la calidad de vida de los usuarios de los juzgados de la especialidad de familia, cualificar la labor realizada por los juzgados de la especialidad de familia trascendiendo el abordaje jurídico, asesorar al juez como equipo interdisciplinario. Este objetivo también tiene que ver con la visión que se tiene de a 2025 consolidar las unidades de asistencia social integral en familia. Identificar alternativas de abordaje funcional a la realidad individual y familiar de cada caso puesto a consideración y que orienten de forma integral las decisiones judiciales. Promover el cumplimiento de la legislación de manera que las decisiones judiciales atiendan cada realidad particular. Utilizar métodos, técnicas y herramientas de intervención científicamente probadas para adelantar los estudios sociofamiliares. Crear modelos y alimentar una base de datos que permita, a través de instrumentos de sistematización, medir de forma cuantitativa y cualitativa la intervención de los asistentes sociales. Encontramos luego que, definido este objeto, la inclusión de intervenciones disciplinares no solo promueve la atención cualitativa e integral de la familia
y la transformación constructiva de sus conflictos al trascender de un abordaje netamente jurídico a un abordaje social, donde se van a tener en cuenta no solo las circunstancias que rodean el contexto personal, familiar y social de los usuarios, sino que también se va a posibilitar de algún modo que las partes se involucren como parte activa dentro de la solución del mismo conflicto y de la demanda que traen a conocimiento del despacho, lo cual posibilita o permite que haya un trato más digno en la administración de justicia y contribuye también como factor significativo en la descongestión judicial, dado que, como lo demuestran muchas experiencias sobre la materia y que más adelante retomará la compañera Carmenza, quien continúa con la exposición, se reduce el número de casos que avanzan a la fase de instrucción y juzgamiento y con ello se facilita la labor jurisdiccional con garantía de la efectivización de los derechos y el cumplimiento de los acuerdos y o medidas adoptadas con mayor conciencia de los involucrados. Pues aquí nos damos cuenta que cuando ya los usuarios se hacen parte como tal de la solución de sus problemáticas, llegan a unos acuerdos consensuados, es más fácil que se pueda ellos mismos propiciar no solo que se cumplan esos acuerdos, sino tener que acudir continuamente al aparato judicial a estar demandando una y otra vez como se ve en algunos casos. Lo que se busca con esta intervención es empoderar al asistente judicial de los despachos judiciales de la especialidad de familia en el cumplimiento de sus funciones, acatando las mismas y desarrollando las actividades exclusivas del cargo como efectivamente le compete, en pro de dinamizar los procesos judiciales desde una perspectiva más humana, enmarcada dentro de la dinámica propia de cada grupo familiar. Sustentar y motivar la importancia de fomentar la conciliación y o mediación con enfoque interdisciplinario al interior del proceso oral en pro de la flexibilización de las diferencias, la comprensión de la nueva dinámica familiar y o resolución del conflicto. Esto es bien importante porque de algún modo dentro de los asuntos que se traen a conocimiento de la especialidad de familia encontramos que se suscitan muchas situaciones. Por decir algo, un proceso de divorcio. Un proceso de divorcio cuando hay en la familia hijos menores de edad y que se hace necesario también conciliar aspectos propios relacionados con la custodia, con las visitas, con los alimentos. Si se parten de unas decisiones consensuadas entre las partes, entonces de algún modo también hay que sensibilizar a ese grupo familiar respecto de esa nueva dinámica familiar que surge de allí, porque muy seguramente ya no va a estar presente papá y mamá en la casa. La dinámica familiar en modo alguno se altera porque los esquemas de comunicación no van a ser los mismos. En los espacios para compartir con el padre que no tiene la custodia van a ser otros. El manejo de la autoridad igualmente se va a ver modificado. Si están en la casa, pues va a ejercer la autoridad la madre. Por decir algo, si están con la madre, va a ser la madre quien ejerce esa autoridad, pero de algún modo el padre no ha perdido la autoridad dentro del grupo familiar también o frente a sus hijos. Y también, de algún modo, la familia va fortaleciéndose y va adaptándose a esta nueva dinámica familiar y a los conflictos que se puedan ir suscitando. Se va empoderando también la familia de qué manera ella, sin acudir nuevamente a la jurisdicción, pueda atender esa nueva dinámica familiar que se presenta.
Dentro de los alcances también está dar cuenta de la prioridad y viabilidad de impulsar programas sostenibles que redunden en el fortalecimiento de la atención integral a la familia y preparación para la resolución del conflicto, la mediación y o conciliación, así como analizar los beneficios de los programas institucionales y jurisdiccionales que brinden prioridad y desarrollo de soluciones conciliadas para el mejoramiento cualitativo de la implementación de justicia. Con relación a esta temática, les traigo a manera de conclusión cómo la evolución en la prestación del servicio de justicia ha hecho necesaria la responsabilidad legal de hacer parte e involucrar en el trámite del proceso al directo afectado, y en ello la jurisdicción de familia trabaja fortaleciendo la labor interdisciplinaria, haciendo verdaderamente relevante el rol del asistente social. Del mismo modo, la visión social presentada por el asistente social al titular del despacho se constituye en soporte fundamental en la toma de decisiones al facilitar que se tomen en consideración los elementos propios de la dinámica familiar. De esta manera, doy por concluida mi intervención y retorno el uso de la palabra a la doctora Marilucero Novoa para las preguntas. Muchas gracias, doctora, y vamos enseguida al fragmento de preguntas. Doctora Norma Piedad, ¿qué avances se han dado en la atención a los usuarios de la especialidad familia desde la entrada en vigencia del Acuerdo 10.551 de 2016? Sí, doctora, muchísimas gracias. Se ha trascendido de un abordaje, como lo dije, netamente jurídico para integrar componentes propios de la dinámica de las familias, y se ha posibilitado a los usuarios vincularse activamente en la solución de sus conflictos. Y desde la intervención que hace el asistente social, no solo a través de los estudios sociofamiliares, sino también con la escucha activa, con el acompañamiento, con la comprensión de cada caso en particular, con la lectura que hace desde la demanda, digamos, desde un enfoque sistémico, se ha posibilitado la armonía y la reestructuración de las relaciones familiares en garantía de los derechos a las partes, e igualmente se han viabilizado de este modo decisiones más justas, más equilibradas, y diría yo que con ese involucramiento de las partes, inclusive decisiones consensuadas, más humanas. Doctora, ¿cuál es la mayor dificultad que se presenta para el cumplimiento de las funciones asignadas al cargo de asistente social en la especialidad familia? Gracias, doctora. Yo creo que la mayor dificultad tiene que ver con el desconocimiento que hay respecto de la intervención del profesional, así como del acuerdo que reglamenta las funciones. Por ello, valga la pena agradecer este espacio que nos posibilitan para dar a conocer cuáles son esas funciones de los asistentes sociales, y de otro lado, veo yo también como dificultad la postura cómoda, diría yo, frente a las tareas que se vienen cumpliendo y el temor a romper esos esquemas tradicionales, pues se considera que es el juez quien debe decidir los asuntos traídos a conocimiento del despacho. De otro lado, también pienso yo que en algunos despachos se puede advertir resistencia por parte de los equipos que trabajan al interior del juzgado, pues se considera que si el profesional asistente social se dedica a las funciones que les compete, las tareas, digamos, que él viene cumpliendo, que no son correspondientes al cargo, van a ser reasignadas y de algún modo va a haber una recarga laboral. Diría yo que estas son como las dificultades que se pudieran evidenciar.
Muchas gracias, doctora Norma Piedad, por su muy ponderada disertación sobre este tema tan importante y tan sensible para la práctica judicial. Enseguida quiero invitar a la doctora María Carmenza Ciro Montes. Doctora María Carmenza, es un gusto tenerla aquí con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muy buen día. Un especial saludo igualmente desde la ciudad de Cali, la ciudad de la salsa, a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Saludo que le hago extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a todos y cada uno de los asistentes sociales de Colombia, a todos los empleados y funcionarios de la especialidad de familia y en especial a todas y cada una de las personas que se encuentran conectados hoy a esta conferencia virtual. Me permito dar continuidad a la presentación ya iniciada por mi compañera Norma Piedad, colega y amiga, y por lo cual entonces procederé a compartir la pantalla correspondiente para continuar con la presentación. Inicio ella con exponiendo que es una atención integral psicosocial y jurídica institucional a la familia en el sistema judicial oral, porque no nos alejamos de esa parte jurídica que las personas buscan cuando llegan a la jurisdicción de familia, a buscar la asesoría, acompañamiento o la decisión judicial. Pero nuestra labor, como lo decían al inicio y en el título de la presentación, la motivación y la sensibilización y preparación para el fomento de la atención a la familia en el escenario judicial es hacer sentir cada día más importantes esos integrantes de la familia dentro de la resolución de su conflicto, guiados desde una perspectiva jurídica como es la que vienen buscando cuando llegan a la instancia judicial. Para ello, es muy importante igual nombrar las funciones que se nos han asignado a los asistentes sociales de la jurisdicción de familia en el decreto 10.551 del 2016. Funciones que leeré a continuación y que son parte primera, participar en el desarrollo de la política estatal de protección a la familia, a los niños, niñas y adolescentes y personas en situación de discapacidad. 2. Realizar diagnósticos y valoraciones psicosociales. 3. Realizar entrevistas privadas a niños, niñas, adolescentes y personas en situación de discapacidad cuando las partes lo soliciten, el Ministerio Público, el defensor de familia, el menor involucrado, el titular del despacho o cuando el menor se encuentre en situación de riesgo. 4. Realizar visitas domiciliarias para la elaboración de estudios sociofamiliares dentro de los procesos de conocimiento de la especialidad de familia que permitan identificar las condiciones físicas, económicas, ambientales y psicosociales y sociofamiliares de los usuarios. 5. Proponer desde el diagnóstico psicosocial estrategias viables para superar las problemáticas que se presentan en los casos objeto de estudio de la especialidad de familia desde lo individual, familiar y social. 6. Participar en las diferentes etapas del proceso, efectuando el estudio, diagnóstico, asesoría y terapia familiar. 7. Intervenir en las audiencias de conciliación, orientándolas con los recursos personales con que cuentan los actores sociales como medida de atención dentro del conflicto y las diferencias existentes. 8. Efectuar visitas domiciliarias de manera periódica a las personas en situación de discapacidad y a aquellos niños, niños y adolescentes que son sujetos de guarda con posterioridad al fallo. 9. Presentar los estudios y diagnósticos en las reuniones de staff para que mediante el análisis y discusión del equipo interdisciplinario se identifiquen las medidas más convenientes para los niños, niñas y adolescentes o personas en situación de discapacidad. 10. Orientar a los usuarios de la especialidad de familia desde lo social y familiar en los procedimientos e instancias a las que pueda acudir en la búsqueda de la solución a las problemáticas que lo aquejan. 11. En coordinación con los jueces, defensores de familia y Ministerio Público, gestionar ante las redes de apoyo interinstitucional en asuntos de familia la agilización y cumplimiento de las decisiones judiciales y realizar la orientación sociofamiliar a usuarios. 12. Capacitar a los usuarios de los juzgados de especialidad de familia, funcionarios y empleados a través de talleres reflexivos, conferencias, videos y foros o grupos de población específicos sobre temáticas relacionadas con la estructura y dinámica de la familia, como manejo de autoridad, comunicación efectiva, violencia intrafamiliar, derechos y deberes en la familia. Hay un objetivo que en su momento no fue, no se incluyó, pero que es muy importante resaltar en este momento, que también puede trascender dentro de las funciones del asistente social, como es el de
las demás funciones que pueda asignar el juez, pero se hace especial énfasis en que ellas se deben desprender de la naturaleza de su cargo, que no se pueden alejar de la actividad que como asistentes sociales tenemos dentro de la jurisdicción de familia y de la tarea que vamos a hacer. Para poder hacer efectiva el cumplimiento de estas funciones, hemos trabajado el grupo de asistentes sociales en ellas y las hemos podido ubicar en 3 niveles de intervención, iniciando por un nivel de prevención, y podemos ver en él cómo es que de las funciones que acabo de leer, ese nivel de intervención que hace referencia a la sensibilización en el manejo adecuado de las relaciones respecto a aspectos propios de la dinámica familiar, comunicación, toma de decisiones, manejo de autoridad, directrices, comportamiento, desempeño de roles, entre otros, están, y al interior, igual que al interior del juzgado, se propicia retroalimentación continua de los acontecimientos y variables generales presentadas en los procesos para una mejor atención al público y un mayor grado de sensibilización frente a la dinámica familiar, buscando mayor empatía entre los usuarios judiciales y el usuario de justicia. Vemos cómo hay funciones que directamente encajan entre ellas, como es la función primera, que es el desarrollo de la política estatal, la función novena, que es presentar estudios y diagnósticos en reuniones de staff, la función 10, que es orientar a los usuarios y a los compañeros de trabajo, la función 11, que es coordinar redes de apoyo, y la 12, que es capacitar empleados. Funciones que se pueden incluir dentro de este nivel de prevención, pero que también, cuando se pensó el acuerdo 10551 del 2016 para la jurisdicción de familia, se pensó también proyectado en los centros de servicios que se tiende a conformar en este sistema de oralidad, y especialmente en estas unidades de atención psicosocial que entraríamos a conformar. Muchas de esas funciones entrarían ahí, pero como a pesar de no estar conformados como grupo y como unidad de atención psicosocial, hemos empezado a desarrollar actividades dentro de los despachos judiciales tendientes a lograr ese tipo de funciones, no en todos los despachos judiciales, porque la implementación de las funciones en los niveles de intervención que vamos a trabajar, y estamos trabajando el de prevención, se dan dependiendo de la perspectiva que el titular del despacho pueda tener frente a nuestras funciones. Entonces podría darse, y se está dando en unos despachos judiciales, como el asistente social puede hacer actividades preventivas con grupos focales, dependiendo de la pretensión que estén buscando solucionar judicialmente. Entonces pueden hacer actividades con grupos de personas que buscan la instancia judicial para un divorcio, o que buscan para alimentos, o para una custodia, una regulación de visitas, que son procesos tan sensibles donde van involucrados en especial sentimientos de menores de edad, sentimientos y afectos. Y se han podido ir desarrollando por parte de algunas compañeras, porque así lo ha permitido el titular del despacho, este tipo de actividades preventivas con estos grupos focales que se han podido identificar en las demandas que se han venido llevando en los despachos, y buscando que no reincidan en la instancia judicial sobre las mismas pretensiones, y que ellos puedan entrar a solucionar o a mediar o a consensuar, como decía la compañera Norma Piedad. Entonces, este nivel preventivo se ha ido desarrollando, y cuando ya estemos, Dios mediante, en la unidad de atención psicosocial, se podrían ir desarrollando mucho más esas funciones que acabo de leer, que pueden hacer concordancia con este nivel de prevención. Al interior de los despachos es esa también posibilidad de dialogar con los compañeros de despacho, de poder ir guiando una atención mucho más humana. Es saber que el usuario los usuarios, las que llegan buscando a la jurisdicción de familia de atención, son integrantes de grupos familiares, son personas y como tal deben ser tratados, no como estadísticas, como números dentro de una estadística, uno más que llegó a buscar la jurisdicción de familia, sin que nos pongamos un poco en sus zapatos y tengamos la capacidad y la posibilidad de escucharlos, desarrollar esa capacidad de escucha, de hacerlos sentir mejor atendidos. Esa es también lo que hemos podido tratar de propiciar dentro de los despachos judiciales, dentro de nuestra labor como asistentes sociales. Es muy importante ese nivel de prevención, no solamente hacia la parte externa, que es a los usuarios, a las personas que nos buscan, hacia los abogados que puedan sentir una mejor atención, sino interiormente, para que nosotros como empleados de la justicia podamos dar ese buen servicio a las personas que nos
que nos buscan y que aspiran tener una solución a la problemática que llegan y que buscan en la jurisdicción. Ya ven, el segundo nivel de intervención sería una intervención directa. En esa intervención directa, el asistente social adelanta acciones tendientes a la obtención del informe sociofamiliar decretado en procesos puntuales. Esos procesos puntuales, y como lo decía Norma, esa ha sido una de las funciones características de nuestro cargo desde la misma creación. Entonces se conocía que el asistente social elaboraba el informe sociofamiliar, pero nada más, y por eso nos delegaban otro tipo de funciones que no correspondían a nuestra naturaleza del cargo y de la profesión, y terminábamos haciendo funciones, digamos, de sustanciación y funciones operativas dentro del despacho que no nos correspondía, y solamente nos lo limitaban a la función del informe sociofamiliar. Al tiempo que nosotros podemos seguir desarrollando de forma paralela otras funciones e incentivando el desarrollo de jornadas de sensibilización a las partes sobre la nueva dinámica familiar y en lo posible la combinación amigable del proceso, propiciando un espacio de conciliación o mediación intrajudicial en los juzgados de familia. No solo tenemos la función del asistente social en el informe sociofamiliar, que es el más conocido no solamente al interior de la rama judicial, sino a nivel externo, por los abogados y por los mismos usuarios. Nuestra función tiende a que esa humanización de la justicia la podemos hacer con unas jornadas de sensibilización, y ahí se nos expande un poco más el nivel de intervención, porque en el informe sociofamiliar era en el que decretara el juez en los procesos que viera oportuno decretarlo, o porque una de las partes lo solicitaba para poder mostrarle esa cara, esa cara familiar, ese rostro de la familia al juez, en procesos especialmente como custodia, regulaciones de visitas, permisos de salida del país, guardas, privaciones de patria potestad, y en unos otros procesos, interdicción, en su momento inhabilidades o interdicciones, en este momento una adjudicación de apoyos. Pero en el proceso de sensibilización, de hacernos mucho más parte de la humanización de la justicia, podemos intervenir en muchos más procesos, porque es que la familia está haciendo parte en todos y cada uno de los procesos judiciales, en divorcios, uniones maritales de hecho que en su momento se creían tan jurídicas y como tan cuadriculadas, en todas las modalidades de alimentos, fijación, aumento, disminución, exoneración, en ejecutivos de alimentos y en procesos a veces que se consideran tan jurídicos como peticiones de herencia. En todos y cada uno de esos procesos está involucrados los afectos, los sentimientos, toda esa día a día del grupo familiar que a veces no se ha dialogado, no se les ha abierto la posibilidad de espacios donde puedan hablar, puedan dialogar, puedan tener la posibilidad de trasladar esos sentimientos y esos quereres y tenga la posibilidad de escucharlo de primera mano, en un espacio neutral, en un espacio que se les destina, que la Administración de Justicia destina o destinaría en su momento para ellos, un espacio muy personal, muy confidencial. ¿Por qué? Porque ese espacio haría parte de la dinámica familiar para poder trasladar esos sentimientos, es humanizar, es poder escuchar, es poder ver el trasfondo de una demanda, porque cuando llegan a la instancia de familia o llegan a los juzgados a buscar una fijación de cuota de alimentos, uno cuando escucha a las familias, escucha a las partes, escucha al demandante, escucha al demandado, porque así son llamas, pero escuchamos a las partes del proceso y acá para nosotros son los padres. Escuchamos a esas personas directos responsables de los menores de edad, nos podemos dar cuenta que a veces no es ni la fijación de la cuota de alimentos, es poderle decir al otro, mire, el niño lo quiere ver, y el otro poder decir, ¿usted por qué no me lo dejó ver tal día? Es poder trasladar a esa otra parte, al otro padre, al que tiene la custodia de nuestro hijo, lo que no hemos podido trasladar por la negligencia que podemos mostrar, que se puede mostrar frente al otro, porque como yo, ¿para qué voy a hablar con ella si tengo desacuerdos? Ella no está disponible para hablar, él nunca me hace caso. Son ese tipo de cosas donde les vamos a dar un espacio donde puedan hablar, puedan consensuar, puedan conocer de primera mano esos sentimientos y no puedan entrar en planos de supuestos, es que yo supongo que si le digo esto ya me va a decir lo otro. No, le vamos a dar la posibilidad de sentarse, analizar su caso, poder reestructurar esa dinámica familiar, poderla hablar, poderla dialogar. Y eso a los asistentes sociales nos abre la posibilidad de no hacerlo solamente donde existe un decreto de un informe sociofamiliar
en el que tenemos que hacer la visita domiciliaria, hablar y dialogar, es abrir espacios para que las familias vengan a nosotros y busquen en la instancia judicial esa parte humana que por mucho tiempo se ha ido coartando. Entonces, no solamente es en los procesos donde ellos lo decretaron, es en el cúmulo de procesos del despacho judicial, así sean vistos como muy jurídicos, como les estoy diciendo, procesos como uniones maritales de hecho y como peticiones de herencia. Porque les insisto, ahí están involucrados sentimientos y afectos. ¿Y quién más? ¿Quién más interesado? ¿Quién más va a ser favorecido sino el mismo grupo familiar cuando tiene la posibilidad de hablar y de dialogar sus diferencias y de poder buscar puntos de encuentro para poder zanjarlas y poder terminar un proceso amigablemente? Poderle decir a la instancia judicial, mire, señor juzgado, agradezco infinitamente que usted me abrió este espacio para que dentro de este marco jurídico del que no me puedo salir, de este marco jurídico que usted me está garantizando, yo también pueda ser parte y pueda buscar la solución de mi problemática y pueda escuchar, me pueda dar la posibilidad de escuchar con quien convivo, con quien viví o quien es de mis afectos y en este momento tengo una cierta diferencia. Entonces, ¿quién más sino ellos para encontrar esas diferencias y poder coordinar la terminación amigable del proceso? Ahí en esta fase de intervención directa, tenemos directamente, digamos que involucradas las pretensiones tales como la 2, que es el diagnóstico de valoraciones psicosociales, que son las que podríamos hacer en un informe sociofamiliar cuando así lo decretan, las entrevistas privadas a niños, niñas y adolescentes y personas en situación de discapacidad, por tener de pronto esa cualificación y formación profesional para poderlos escuchar un poco más. Entonces estaría en esa intervención directa. Visitas domiciliarias tendientes a obtener los informes sociofamiliares, proponer desde el diagnóstico estrategias viables. Esto sería como para, igual que ese grupo de staff, participar en las diferentes etapas del proceso, intervenir en las audiencias de conciliación, que tienen directa incidencia en nuestra labor. Son muchas, hay unas de esas funciones que sería cuando estuviésemos en la unidad de atención psicosocial, pero que hemos tratado de involucrar en los despachos judiciales, porque se nos debe dar apertura desde el mismo juez, desde el mismo titular del despacho y de los y empleados de la especialidad de familia, a esa función directa o indirecta que estamos haciendo los que debemos hacer los asistentes sociales, para que cuando estemos por fuera, si así se da en centros de servicios y conformando la unidad de atención psicosocial, podamos llegar tranquilamente al despacho judicial a conocer esos procesos sensibles en los que podamos hacer esas jornadas de sensibilización y empezar a buscar y a mediar la solución de los conflictos con ellos. Entonces, sí es muy importante que los titulares de los despachos se abran a la posibilidad de que los asistentes sociales empiecen a ejercer sus funciones y empiecen a mostrar las bondades que tienen este ejercicio, porque no son pocas, son muchas. En los despachos judiciales donde hemos podido tener esa intervención directa, se puede demostrar que son muchas las bondades que se dan y con el paso de los días, no solo el titular, sino los compañeros de trabajo resaltan mucho más la función que podemos hacer, que podemos tener. En este otro nivel de intervención tenemos el nivel de seguimiento. Ese nivel de seguimiento ya sería posterior al fallo. Se busca verificar cumplimiento de las medidas adoptadas, bien sea de acuerdo por terminación consensuada entre las partes o determinadas por el titular del despacho mediante resolución judicial, a efectos de garantizar la efectividad de los derechos protegidos en niños, niñas y adolescentes, en personas menores de edad y personas en condición de discapacidad. ¿Por qué? Porque muchas de esas medidas y esos acuerdos ameritan que se le haga el seguimiento para poder sí garantizar esos derechos. Entonces, en ese otro nivel de seguimiento podríamos tener involucradas en especial la función octava, que son visitas domiciliares, que está claramente determinada, visitas domiciliares de manera periódica para poder verificar si se están cumpliendo esas funciones de seguimiento. Resalto acá que es muy importante que los titulares de los despachos judiciales y las personas que laboran dentro de ellos empiecen a dar especial relevancia al cargo de asistente social y empiecen a descubrir con la posibilidad que con el paso de los días se va teniendo de ejercer nuestras funciones, las bondades que el despacho tiene cuando se da una atención mucho más humana a las personas que nos buscan, bien sea como partes del proceso,
y cuando podemos que ellos se involucren dentro de la solución de su conflicto, de una forma consensuada puedan terminarlo, y las garantías que le trae el despacho, no solamente a nivel cualitativo, sino cuantitativo y estadístico. Son garantías muy grandes y de pronto de una parte un poco más subjetiva, y que es tan importante, es la satisfacción del grupo de personas de ver que los usuarios de justicia salen de los despachos judiciales agradeciendo que se les dio la posibilidad de dialogar, de hablar y de que se les escuchara, de que pudieran hacer parte de la solución de su conflicto. Pendiente a eso, la Corte Constitucional habla de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. No estamos tan ajenos a lo que se busca, no solamente en la parte social y humana, sino que la Constitución y lo legal también lo trae a colación. Y es así que dice la importancia de los mecanismos alternos de resolución de conflicto, entre ellos la conciliación, la mediación, a la que más adelante daré un poco de refuerzo, se puede resumir en los términos de la jurisprudencia constitucional así. Primero, buscar hacer efectivo uno de los fines constitucionales como el de la convivencia pacífica. ¿Por qué convivencia pacífica? Porque cuando las personas integrantes de un grupo familiar hacen parte, buscan, consensuan sus diferencias, es más fácil que se reanuden lazos íntimos familiares de ese grupo familiar ya diferente, porque ya no vivimos juntos, porque ya tan diferentes, porque es que yo ya me voy a poder comunicar, no hablemos solamente en ese aspecto de que ya no van a convivir, tan diferentes es porque ya me voy a poder comunicar con mi hijo, es una dinámica familiar diferente, entonces se va a poder ir entrelazando y se va a poder ir tejiendo una nueva dinámica familiar benéfica para todos. Dos, porque permite la participación directa de los interesados en la resolución de sus conflictos como una manifestación del principio de participación democrática que es axial a nuestra organización estatal. La rama judicial no se puede desprender de esos deberes, esos derechos constitucionales que tenemos y hacer cada día más partícipe a todos los usuarios de justicia dentro de la resolución de sus conflictos. Es así como esa participación democrática tendiente a un Estado social de derecho nos da la posibilidad de que las personas puedan apropiarse mucho más de su dinámica, mucho más de sus deberes y puedan cumplir mejor esos deberes y disfrutar de los derechos, porque muchas veces se troncan los derechos hasta de los mismos usuarios. Y tercero, son otra forma de hacer efectivo el derecho del acceso a la administración de justicia. Es esa forma humana, no solamente esa forma legal donde era el juez el que tenía que determinar con un cúmulo de documentos, escuchando testimonios que a veces ni sabían la realidad del grupo familiar, la conocían solamente por lo que podrían haber escuchado, y unas pruebas documentales que cada día se cargaban y se cargaban y se cargaban para que el despacho judicial pudiese decidir y pudiese estar en un juego de gano-pierdes, porque cuando están en eso siempre va a salir una persona un poco más triste, con el ánimo de que perdí. Y no, acá en la jurisdicción de familia no podemos hablar de perder, porque están, como les vuelvo a repetir, involucrados afectos, sentimientos. Y eso es lo que la misma Corte Constitucional dice cuando dice es acceso a la administración de justicia, hacer efectivo el derecho del acceso a la administración de justicia. Es poder trasladar lo que yo verdaderamente quiero dentro de un proceso judicial y que en oportunidades, como le dije, no está contenido dentro de los hechos y las pretensiones de la demanda. Cuarto, igual lo dice la Corte, son un buen mecanismo para lograr la descongestión judicial, aunque no se debe tener como fin único o esencial. ¿Por qué es esa descongestión judicial? Porque muchos de los procesos los podemos terminar de una forma consensuada y nos vamos a evitar largos trámites y procesos, o a veces procesos tan difíciles y tan dispendiosos cuando no se da la posibilidad a las partes de escucharse, de trasladar esos sentimientos al otro en terrenos neutrales. Se continúan con un sinnúmero de etapas procesales y de actos que lo que hacen es ocupar mucho más la instancia judicial, demandas de reconvención, excepciones, nulidades. ¿Por qué? Porque no se estudian y se analizan los sentimientos y afectos de esas personas, no se les da la posibilidad de que ellos lo trasladen. Entonces eso minimiza un poco más esa descongestión judicial, porque podemos en la medida de lo posible con esa mediación que se nos permite hacer, consensuar procesos, o mínimamente es que las personas lleguen menos cargadas de afectos, de ansiedad,
y de odio, digámoslo así, a una diligencia judicial y lleguen conscientes de que con el que están hablando, al que se están refiriendo, es una persona sumamente importante en sus vidas, porque es importante en la vida de sus hijos. Entonces, la diligencia judicial, si no lograron consensuar por fuera en las etapas de mediación o cuando llegaron al proceso judicial en la etapa de conciliación que dirige el juez, logran mínimamente entender que vamos a dialogar sobre nuestra pretensión sin lastimar a la otra persona y sin que eso redunde en lastimar y deteriorar aún más una dinámica familiar donde en su mayoría hay involucrados menores de edad, que son los gran afectados. Entonces, esos mecanismos de descongestión judicial, esos mecanismos alternativos que propician la descongestión, también dan garantías, no solamente estadísticamente a los despachos judiciales y en sus momentos de desarrollar las audiencias judiciales a los titulares de los despachos, porque el nivel de tensión puede bajar, baja especialmente, sino porque pueden terminar y porque la dinámica misma de los procesos se va yendo de forma más pacífica, más tranquila, más consensuada. Igualmente, vamos a tocar un tema de lo que les decíamos ahora, es cómo es de importante la mediación y cómo estos principios de mediación, los que estamos haciendo casi que rectores dentro del proceso de sensibilización adelantado en los despachos judiciales, son los que nos guían. ¿Por qué? Porque la mediación es un proceso que contribuye a facilitar la comunicación y los conflictos entre dos partes a través de un mediador. Ese mediador seríamos los asistentes sociales porque está muy claro que la conciliación, que tiene un manejo, digamos, diferente y tiene unos alcances diferentes, tiene el mismo alcance, pero el manejo es diferente, solamente es potestativo del juez. Pero acá, en estas jornadas de mediación, nosotros podemos trasladar a esas partes ese nivel de tranquilidad con el que pueden tratar de mediar la situación. El mediador es un profesional que ayudará de manera neutral y objetiva a que las partes alcancen el acuerdo. La mediación puede ser aplicada en conflictos que acontezcan en el ámbito familiar. Acá tenemos parejas, intergeneracional, herencias, igual en conflictos escolares, en la comunidad, así como en las organizaciones. Partiendo de una perspectiva sistémica, porque es como la base del proceso de mediación, plantea que la función del mediador en las familias consiste en ayudar a la pareja a resolver los conflictos y facilitar la comunicación de manera que sea ella misma la que alcance decisiones satisfactorias y viables para ambas partes. El mediador debe velar por las necesidades de la pareja, pero especialmente la de los hijos, favoreciendo la relación familiar posterior al trámite judicial. Seguimos insistiendo, acá es muy importante esa dinámica familiar. Cuando se involucran sentimientos, afectos de pareja, eso afecta una dinámica familiar y afecta especialmente a los hijos. Eso es lo que tratamos de mediar para que esa dinámica nuevamente se entreteja y favorezca esa relación filial en toda la familia, no solamente esa familia neutral o esa familia inmediata que pudieron haber conformado, sino una familia extensa, porque son también ellos partícipes de la dinámica familiar. Ya como para concluir, podemos decir que el que debe ser profesional del asistente social en la rama judicial debe tender a humanizar el proceso, que es lo que les estaba diciendo. Tenemos que tratar de hacer ver que en el proceso judicial no estamos con números, que el que llega no es un número, es una demanda más, es la demanda 2021-005, no, es el de que la persona que viene de la demanda tal, no, es don Agustín el que corresponde al proceso tal, es humanizarlo, es darle vida, es volverlo más humano, es saber que quien está detrás de bambalinas es una persona con sentimientos y afectos. Y humanizar la justicia es entender que el trámite judicial trae inmersos sentimientos, afectos y dinámicas personales y familiares que tan solo se logran minimizar cuando los directos involucrados hacen parte de la solución consensuada del motivo del conflicto. Es cuando podemos en estas jornadas de sensibilización y se nos apertura el espacio, esas tendientes basados en los principios de la mediación, podemos escuchar, podemos hacer que esas personas puedan trasladar al otro sus sentimientos y sus afectos y poder buscar una solución a lo que en muchas oportunidades ellos podían haber visto, que no se podían volver a tocar o no se podía retomar por las diferencias que podrían haberse suscitado. Mil gracias, agradezco el espacio y retorno el uso de la palabra a la doctora Marilucero Novoa Moreno. Muchas gracias, doctora
María Carmenza. Muy importante su disertación. Y vamos al fragmento de las preguntas. La primera, doctora María Carmenza, ¿cómo aporta al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios de la jurisdicción de familia la atención que integran los aspectos legales y psicosociales? ¿Cómo aporta la calidad de vida de los usuarios? Mucho, porque cuando ellos tienen la posibilidad en una jornada de sensibilización o se les abre, se les apertura espacios para que ellos puedan hablar y trasladar a veces las pretensiones que están ocultas en un proceso escrito o están ocultas en lo que se traslada por escrito. Tienen la posibilidad de trasladarla en un espacio neutral que goza de la confidencialidad, pueden tranquilamente mediar las situaciones y sentirse parte del proceso, sentirse parte de la solución y saber que no solamente hay una decisión judicial detrás que le va a decir usted ganó o perdió, sino que yo, en compañía de la otra persona que es tan importante y que ha sido importante en mi red familiar y en todo lo que tiene que ver en mi día a día, podemos buscar las soluciones consensuadas que no afecten a ese grupo familiar, a los hijos, a los padres, a los hermanos, que no se afecten esa dinámica y que se entretejan nuevas oportunidades de crecer en familia. Doctora María Carmenza, ¿qué garantías han tenido los juzgados de la especialidad familia que han venido adelantando programas enmarcados en el principio de mediación intrajudicial? Garantías, y lo puedo decir por experiencia propia, me atrevo a decir eso, garantías muchas. ¿Por qué? Porque la terminación de los procesos, ha crecido la terminación de procesos de forma consensuada, porque han podido mediar sus diferencias, porque estadísticamente el proceso judicial ha bajado en esas etapas procesales cuando no se logra la conciliación o cuando ellos no logran mediar esa situación. El juez puede notar en la audiencia que ya no llegan tan cargados de emotividad y la audiencia se puede llevar más fácilmente. O cuando logran consensuar sus diferencias antes de la diligencia, es un proceso menos que va a tener de audiencia, y en muchas oportunidades cuando los procesos son tan difíciles y están involucrados tantos afectos y sentimientos familiares y logra minimizar esa carga negativa, se logra que la sustanciación y que esa carga jurídica baje. No van a haber demandas de reconvención, no se van a dar excepciones previas o de fondo, nulidades. Entonces se va a ir bajando todo ese nivel de carga procesal, y en muchas oportunidades en que las partes no vuelvan tan ligero o casi que inmediato a la instancia judicial a conciliar deberes y derechos respecto a los menores de edad. Entonces, ganancias sí hay muchas y se pueden ilustrar no solamente en la parte cuantitativa, sino cualitativa y hasta estadísticamente. Muchas gracias a nuestras invitadas especiales, las doctoras María Carmenza Ciro Montes y Norma Piedad López Guerrero, por sus muy claras y ponderadas explicaciones sobre la atención a la familia a partir de realidades individuales y sociales, con un énfasis motivacional y sensibilizador que permite aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios del servicio de justicia y, por supuesto, a la solución pacífica de los conflictos de conocimiento de la jurisdicción de familia. Consensuar procesos tal como lo ha señalado la Corte Constitucional a través de mecanismos de solución de conflictos para contribuir con el diálogo y el entendimiento a resolver los problemas desde una perspectiva sistémica, como bien lo anotaba la doctora María Carmenza, todo lo que se puede hacer, todo lo que se puede lograr con el maravilloso don de la palabra. Gracias a nuestros servidores y servidoras judiciales, en especial a todas y todos los asistentes sociales, así como a las personas que actúan en el sector justicia y que se han conectado a esta conferencia virtual. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase del filósofo griego Aristóteles que se destacó por su defensa de la ética y de las virtudes. ¿Cuál es la esencia de la vida? Servir a otros y hacer el bien. Muchas gracias. Feliz resto de día para todas y para todos.